tardes a todos, bienvenidos ya a esta sesión 11 de este taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión tendremos un conversatorio sobre el uso de acelerogramas sintéticos en el análisis no lineal, y para ello tenemos como invitados a nuestros panelistas el maestro Andrés Badial, el maestro Juan Manuel Fuentes, quien nos acompañará en unos minutos más, el doctor Rodrigo Alba y el doctor Miguel Ángel Orellana. Como moderador nos está acompañando el doctor Héctor Guerrero. Voy a permitirme presentar a nuestros panelistas de esta tarde, comenzando por el maestro en ingeniería Juan Manuel Fuentes, quien es ingeniero civil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en ingeniería civil con especialidad en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en ingeniería estructural, geotecnia e ingeniería sísmica. A lo largo de su trayectoria ha participado en más de 10 proyectos con aislamiento sísmico en México y el extranjero, destacando su intervención en el análisis y diseño del proyecto privado más grande de Latinoamérica, construido sobre aisladores sísmicos pendulares, que incorpora 412 aisladores. En el ámbito profesional, formó parte de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica durante el periodo 2012-2015. También representó a esta asociación en el Programa Federal Hospital Seguro y actualmente se desempeña como presidente de las MIS para el bienio 2026-2027. Es socio fundador de Quasar, donde ocupa el cargo de director técnico. En el campo académico, es profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ha impartido cursos y conferencias especializadas en dispositivos de control de la respuesta sísmica, así como en ingeniería estructural e ingeniería sísmica. En materia normativa y técnica, coordina la mesa de trabajo responsable del capítulo sobre dispositivos de control del primer Código Sísmico Mexicano y forma parte del subcomité permanente para la actualización de los capítulos de aislamiento sísmico y disipación de energía, de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo del Reglamento de la Ciudad de México, así como del subcomité de edificios altos y sistemas innovadores de la SMIE. Es miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la SMIE, de la SMIS, de la ISC y del IAPSE. También como invitado tenemos al doctor Rodrigo Esteban Alba, quien es ingeniero civil y maestro en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en ingeniería sísmica, dinámica estructural y monitoreo estructural. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño y evaluación de estructuras de alta importancia. Realizó su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, institución en la que actualmente se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo. Ha sido profesor en la UNAM y ha colaborado en proyectos del Instituto de Ingeniería con diversas universidades y centros de investigación internacionales. Su trabajo se enfoca en el análisis dinámico no lineal, la evaluación del daño estructural, el riesgo sísmico y los análisis probabilistas orientados a la estimación del desempeño, la resiliencia y la toma de decisiones. Complementa su labor académica como consultor y revisor en diseño basado en desempeño, especialmente en estructuras irregulares y de gran altura, así como en la transferencia tecnológica mediante el desarrollo de herramientas computacionales aplicadas al diseño, evaluación y monitoreo estructural. Además, participa en el ámbito normativo como miembro internacional del Comité de la Norma Sísmica del Perú en temas de aislamiento y disipación de energía. Otro de nuestros panelistas invitados es el doctor Miguel Ángel Orellana, quien es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Tapachula, maestro y doctor en ingeniería por la UNAM. Es autor y coautor de 10 artículos publicados en revistas indexadas, así como en congresos nacionales e internacionales. Es coordinador del subcomité del capítulo 11 de las normas técnicas complementarias por sismo. Actualmente se desarrolla como ingeniero de proyectos en la empresa Jan Ingenieros. Y finalmente, el maestro en ciencias Andrés Badial es ingeniero civil por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y maestro en ciencias en ingeniería estructural, mecánica y materiales por la Universidad de California en Berkeley. Ha sido profesor en la carrera de ingeniería civil y en la maestría en estructuras de la Universidad Panamericana. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Fue coordinador técnico de la actualización del Reglamento de Construcción del Área Metropolitana de Guadalajara, designado por el Instituto Metropolitano de Planeación, y participó en diversas mesas técnicas del Código Modelo del SMIS. Es fundador y codirector de Carrasco más Badial Ingeniería Estructural y cuenta con más de 10 años de experiencia en el cálculo estructural, análisis no lineal y dispositivos de control de la respuesta sísmica en proyectos a nivel nacional. Finalmente, nuestro moderador, el doctor Héctor Guerrero Bobadilla, es investigador titular del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde investiga sobre sistemas estructurales prefabricados de concreto reforzado, sistemas innovadores de protección sísmica y diseño sísmico basado en desempeño.
Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica durante el periodo 2022-2023. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y miembro activo de comités y asociaciones técnicas como el Instituto Americano del Concreto, el Instituto Americano de Investigación en Ingeniería Sísmica y la SMIS de México. Pues sin más, doctor Héctor Guerrero, le cedo la palabra para comenzar el conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Vania, y gracias también pues a todos, a nuestros panelistas y a los asistentes. Primero quiero empezar pues deseándoles que todos se encuentren bien en donde están, especialmente pues a los colegas que están en la zona de Jalisco y alrededores, pues espero que estén muy bien y que no hayan sido afectados de ninguna manera por los hechos que han ocurrido en los últimos días. Pues deseo que estén bien ustedes y sus familias. Voy a presentar aquí brevemente pues digamos, la logística sobre el conversatorio que versa sobre el uso de acelerogramas sintéticos en el análisis no lineal. Pues ya nos hicieron favor de presentarnos a los panelistas, a quienes les vuelvo a agradecer su participación. Y pues la logística básicamente es que se van a realizar preguntas a los panelistas. Se les pide que tomen de 2 a 3 minutos en contestar máximo para que nos dé tiempo de abordar todas las preguntas que tenemos preparadas. Y al final vamos a leer algunas preguntas de los asistentes en el chat. Así que pues si van surgiendo preguntas, váyanlas anotando y al final les daremos lectura a las que nos dé tiempo, ¿no? A las que podamos. Eh, Vi que somos muchos en la sesión, entonces probablemente no alcancemos a leer todas, pero bueno, haremos el mejor esfuerzo. Eh, Vamos a iniciar si están de acuerdo con la primera pregunta. Y la voy a leer y después le voy a pedir al, a- perdónme, al maestro Badial si nos puede regalar su opinión. Y y bueno, luego les voy diciendo quién más. Desde su punto de vista, ¿qué es un acelerograma sintético y qué ventajas y desventajas tiene? ¿Qué nos puede ofrecer, maestro? Sí, claro, doctor, muchas gracias. Bueno, un acelerograma sintético básicamente es un registro de aceleración. Está generado por medios artificiales, ¿no? O sea, modelos matemáticos que se ajustan y buscan representar un movimiento sísmico esperado, ¿no? De un sitio cuando no cuentas con registros reales y cuando hay poca instrumentación en la zona o simplemente no cuentas con acelerogramas, perdón, con registros que empaten con las características de, pues de las fuentes que te van a afectar para tu proyecto en particular, ¿no? Estos acelerogramas sintéticos se pueden generar a partir de espectros objetivo, funciones de envolvente o algunos modelos estocásticos, ¿no? Am, ¿qué, ¿Qué ventajas puede llegar a tener? Bueno, uno, primero, te dan la posibilidad de generar análisis no lineales cuando no cuentas con registros, ¿no? Entonces, en vez de imposibilitarte, pues te abren muchas otras opciones, ¿no? Otro es que también se permiten ajustar a, a tu espectro objetivo, ¿no? Entonces, ya no estás limitado por los registros específicos de la zona y de nuevo, los puedes llegar a generar con distintos objetivos, ¿no? Escalados para evaluar distintos escenarios, ¿no? Ya sea colapso, ya sean diseños, ya sean servicios, ¿sí? Entonces, sobre todo con los sismos de colapso, que llegan a tener periodos de retorno mucho más altos, de repente es muy complicado encontrar registros en la zona o con zonas con fallas aplicables, tipos de fallas aplicables a tu proyecto en particular, eh, distancias y magnitudes, todo esto que se tiene que estar manteniendo para poder generar eh, demandas sísmicas en un modelo matemático que sean compatibles con el objetivo que estás buscando evaluar, ¿no? Desventajas que puedes llegar a encontrar muchas veces en el momento en el que estás haciendo estas simulaciones para llegar a los registros, a los alogramas sintéticos, puedes perder mucho esa parte física del movimiento, ¿no? O
sea, la duración, el contenido de frecuencias, hasta la misma energía que va teniendo el registro, ¿no? O sea, ya también en algún tipo de fallas, pues la directividad de la falla, eh, cosas como los pulsos, ¿no? O sea, hay cosas que se pierden de repente, ¿no? Entonces, hay que estar muy cuidadosos en que sí garanticen esa, como la representatividad de las fallas a las que va a estar expuesto contra los registros sintéticos, ¿sí? Es una herramienta muy poderosa, pero hay que usarla con un criterio que se adecue a la física real. Claro, es como manejar un Ferrari, ¿no? No lo puedes traer en terracería. Muchas gracias. Doctor Rodrigo Alba, no sé si nos puedes regalar tu opinión sobre este tema. Sí, sí, yo comparto la misma opinión de Andrés. Creo que los acelerogramas sintéticos son una herramienta que, si bien nos puede ayudar mucho a facilitar encontrar sismos compatibles con el sitio, también viene con una gran responsabilidad, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando. Debemos de ser conscientes de que el acelerograma sintético reúna las condiciones que tenemos en el sitio, como ya mencionó, de directividad, de energía, de duración. Y no solo eso, también características de velocidad y de desplazamiento, que, que este tipo de características de un sismo afectan mucho al daño de algunas estructuras, ¿no? Sobre todo estructuras altas, cuyos desplazamientos en periodos altos son importantes. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto. eh, y debemos de saber de dónde provienen los acelerogramas sintéticos, ¿no? Hay muchos modelos distintos. Están los estocásticos, como ya lo mencionaron, están los que provienen de un sismo semilla, y también hay otros que están basados en parámetros físicos, que son los últimos, los de nueva generación, ¿no? Que se están desarrollando ahora en el PIR, y que estos toman o tratan de tomar en cuenta todas las características del sitio, ¿no? Todas estas que ya se mencionaron, de tanto de la fuente como del camino, como de la amplificación o las características del suelo. Entonces, conviene eh, diferenciar, ¿no? Los distintos acelerogramas sintéticos. Yo creo que hay acelerogramas, perdón, acelerogramas que puedan representar muy bien la sismicidad o la peligrosidad de una región, de un sitio, y hay otros que no representan en absoluto la sismicidad, ¿no? Que corresponden a otro sitio. Entonces debemos de ser muy cuidadosos, y esto me gustaría hacer un hincapié, y que el público trate de entender que esto no es un juguete, ¿no? Podemos tener un sismo que aparentemente no nos esté dando daño en un sitio, pero en otro, si lo usamos, nos va a dar un daño muy distinto, ¿no? Una respuesta estructural distinta. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre validar que el acelerograma que estamos usando representa las características del sitio. Muchas gracias. Voy a ir a la pregunta 2, si me lo permiten. Dice ahí, ¿cuándo conviene usar acelerogramas sintéticos? Creo que ya se menciona un poco, pero no sé si Miguel Ángel nos quieres complementar un poco sobre esta pregunta. Hola a todos, buenas tardes. Sí, doctor, con gusto. En parte ya lo mencionaron aquí Andrés y Rodrigo, pero la intención de los registros sintéticos nace con la intención de solventar problemas cuando no se tienen registros reales en el sitio. Es difícil tener todo el territorio nacional instrumentado, y entonces nos valemos de estas herramientas para tratar de simular los movimientos de terreno que generan pues, los sismos, ¿no? Creo que esa es la principal respuesta de esta pregunta. Cuando no tenemos registros, pues vale la pena voltear a ver los registros sintéticos. Aprovechando, Miguel,
¿Qué opinas de lo siguiente? Digamos, vamos a suponer que no hay registros en la zona donde está mi proyecto y yo logro, pues con algún método, un modelo de estos, conseguir algunos acelerogramas sintéticos. A lo mejor puedo generar unos 11, como recomiendan por ahí algunos estándares, o 12, como se recomienda, 8 o 12 recomienda la norma de la Ciudad de México. ¿Y tú qué recomiendas? O sea, ya tengo esos y complemento con algunos de reales, aunque no sean, digamos, de la región. A lo mejor yo estoy no sé, en Nayarit y quiero hacer un análisis no lineal y consigo ahí algunos acelerogramas sintéticos, pero a lo mejor puedo entrar a una base de datos y conseguir eh, algunos movimientos reales. ¿Cómo ves? ¿Sería bueno complementar? ¿Cuál es tu opinión? Yo primero lo que podría decir aquí, doctor, es de que sí es cierto, algunos estándares nos piden cierta cantidad de números mínimos de parejas de acelerogramas, pero me gustaría también decir lo siguiente: hay que tener cuidado con las herramientas que se tiene para simular estos registros sintéticos, porque algunos programas, por ejemplo, utilizan el famoso spectral matching, ¿no? Que tratan de asemejarse lo más que se pueda a un parámetro, a un espectro de diseño parametrizado, y eso se aleja mucho de la realidad. Ahora, yo ya me di cuenta de eso, no tengo ese problema, tengo mis registros simulados, y yo lo que haría primero es ver cuáles son los tipos de sismos que afectan a la zona que estoy estudiando, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un sitio en Guerrero donde son los sismos de subducción los que generan el mayor daño. No me conviene tomar un registro, aunque sea real, por ejemplo, de un intraplaca que ocurrió en Puebla, ¿no? Como que tengo que ver el sitio, y ver cuáles son los sismos que generan ese daño, y si en otro lugar se registra un movimiento real, lo puedo traer, pero estar consciente de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Es lo que yo puedo opinar con eso, doctor. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Me comenta el ingeniero Juan Manuel que está por conectarse. Creo que todavía no lo tenemos con nosotros, está tratando de entrar, bueno, arreglando algunos temas ahí técnicos, pero en cuanto se conecte, pues le, le pedimos ahí su opinión. Voy a ir a la siguiente, si me lo permiten. Eh, Dice ahí, ¿por qué considera que es importante hacer un análisis no lineal de estructuras? Andrés, ¿nos puedes regalar tu opinión, por favor? Sí, claro. A ver, los métodos de análisis están limitados, ¿no? O sea, nosotros hemos visto cómo poco a poco, con el paso de los años, en los distintos reglamentos, se ha ido haciendo obsoleto los diferentes tipos de análisis, como lo es el lineal equivalente, el método equivalente, ¿no? De fuerzas equivalentes, ¿no? Luego también tenemos los métodos estáticos, ¿no? Que un análisis estático pues no aplica ya para estructuras, por ejemplo, de estructuras altas que tienen efectos dinámicos importantes. Eh, y digo, por más que el análisis modal espectral sí sigue siendo el más utilizado hoy en día para la gran mayoría de los análisis estructurales que hacemos, sí se encuentra de repente con muchas limitaciones cuando llegamos, por ejemplo, a analizar eh, mecanismos de falla, valores de sobreresistencias reales, ¿no? O sea, estos efectos de tensiones y compresiones que se generan por fluencias en el sistema estructural, tensiones y compresiones en las columnas, en cimentaciones. Entonces, todo esto nos va orillando a tener que generar modelos, pues, un poco más am, cercanos a la realidad, ¿no? O sea, valores de materiales que vayan a representar la realidad, ¿no? O sea, si yo vivo, por ejemplo, un concreto de 300 para las traves y losas de un edificio, pues el concreto estoy seguro que va a llegar por lo menos de 300, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese valor se excede? Muchas veces puede llegar a jugar en detrimento de la seguridad estructural si no haces una correcta evaluación.
Lo mismo pasa con los valores de sobreresistencias del FY del acero de refuerzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, eh, sí, se ha ido poco a poco analizando cómo incorporarlo a un análisis modal espectral, pero no dejan de ser también meras aproximaciones. ¿Sí? Cuando hacemos un análisis no lineal, estamos intentando identificar eh, estos mecanismos de fallas o comportamientos que probablemente no vamos a lograr ver en un análisis modal espectral. ¿Sale? El no lineal nos va a dar formaciones de rótulas, estimaciones de deformación, o sea, de distorsiones de entrepiso más reales y sobre todo, hoy en día que yo coincido que por ahí tiene que ir el análisis, el diseño estructural, el tema del diseño por desempeño, ¿no? Hacer pues un país, unas ciudades, unos edificios resilientes, ¿sale? Entonces, poder evaluar diferentes estados de comportamiento y de desempeño de los edificios para que tengan ocupaciones inmediatas, prevenciones de colapso, o sea, todo esto no se puede hacer de una manera tan acertada con métodos lineales, ¿no? Por eso vamos poco a poco migrando el tipo de edificios que nos los requieran para poderlo incorporar en nuestro día a día. En tu opinión, Andrés, ¿crees que bueno, seguramente sabemos que tú estás en Guadalajara, pero en la Ciudad de México ya se está pidiendo análisis no lineal en el reglamento para varias estructuras, ¿no? Estructuras altas, estructuras muy regulares, estructuras Sí. con disipadores. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves bien desde fuera de la Ciudad de México? ¿Lo Lo- ves muy exagerado? yo lo veo necesario, o sea, son los pasos que nadie quiere dar, pero se tienen que dar, ¿no? O sea, imponer el que se tenga que hacer por reglamento para cierto tipo de estructuras un análisis no refinado, obviamente vas a pisar callos, ¿no? Pero es importante que alguien genere pues estos requerimientos y esto va a obligar a la gente a seguirse preparando, ¿no? Y como mencionaban hace rato, pues es una herramienta muy poderosa, pero es peligrosa si no se sabe usar. Entonces, eh, si yo le meto basura al programa, me va a regresar basura, ¿no? Entonces, hay que saber usarlo bien, hay que saber modelarlo, hay que saber calibrarlo, ¿sí? Y la importancia de incorporar demandas sísmicas adecuadas nos va a dar en conjunto con un correcto modelado una aproximación o lo que estimamos nosotros que será una aproximación del comportamiento real del edificio en un evento sísmico. Muchas gracias. Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Por qué es importante hacer un análisis no lineal y cómo lo ves en el contexto de la norma de la Ciudad de México? Yo quiero, doctor, eh, mencionar el concepto original de la NTC, cuando se introdujo lo del análisis no lineal. Eh, debe de ser en la versión 2017, donde se introduce por primera vez lo del análisis no lineal, pero noten que no estaba conceptualizado hacerse para todo tipo de estructuras o para varios tipos de estructuras. Estaba hecho para un tipo particular que era edificios altos. Porque como bien lo menciona Andrés, nosotros hacemos uso de herramientas como por ejemplo, o métodos de análisis como lo es el análisis modal espectral, pero pero lineal, ¿no? Todo es lineal. Entonces, ese tipo de métodos puede estimar la respuesta o la influencia de los modos superiores, el segundo y tercer modo, que muchas veces el segundo y tercero pueden coincidir con el pico o con el periodo dominante del sitio, y eso puede generar deformaciones excesivas en los niveles intermedios o superiores del edificio. Eso no lo podemos capturar con un análisis modal espectral. Entonces, creo que es conveniente que se haga este tipo de análisis para prever ciertos comportamientos anómalos que pueda tener el sistema estructural, ¿no? Lo creo conveniente hacerlo y es importante hacerlo.
Gracias, Miguel. Quisiera aprovechando preguntarle a Rodrigo, porque ahorita que dijiste esto de que a lo mejor los modos superiores pueden coincidir con el pico, ¿no? Con el periodo dominante del suelo. Pero ¿qué pasa si esos modos superiores están antes del periodo dominante del suelo y hay una degradación? Yo sé que Rodrigo ha estudiado la degradación de las rigideces y el efecto en los modos superiores. Pudiera ser más peligroso, creo yo, en ese caso, ¿no, Rodrigo? ¿Qué opinas? Bueno, a ver si entendí bien tu pregunta, Héctor. Si tenemos un modo superior que quede antes del Del pico periodo del dominante. espectro, digamos, del Ujú. periodo de resonancia Exacto. del suelo, pues sí, claro, puede ser preocupante, ¿no? Si se daña y este periodo se elonga, pues podemos tener una resonancia todavía, un efecto de resonancia mayor, ¿no? Y eso, pues, eso se ha visto que es muy importante, sobre todo en estructuras que no están diseñadas sísmicamente. Por ejemplo, aquí en el casco antiguo de Panamá, ¿no? Se ve que los efectos de resonancia son muy importantes en este tipo de estructuras. Y claro, cuando la estructura se va dañando, los modos superiores empiezan a tener más importancia. Y si estos modos superiores que tienen más importancia llegan a entrar en resonancia, esto quiere decir que pues, propician un daño todavía mayor, ¿no? Entonces, esto, bueno, no hay mucha información al respecto, no hay mucha literatura o bibliografía al respecto, pero sí es un punto interesante, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Gracias por mencionarlo. Gracias. Sí, y definitivamente un análisis modal espectral no podría, digamos, evaluar eso, no tiene que ser un análisis no lineal para tomar en cuenta. Efectivamente, efectivamente, todos estos efectos los necesitamos evaluar explícitamente y para ello, de momento, la única herramienta que tenemos es el análisis dinámico no lineal, ¿no? De acuerdo. Voy con la siguiente pregunta y aprovechando que Rodrigo tiene la voz, pues él ha hecho, bueno, yo sé que él ha hecho análisis no lineal ya durante varios años. Este, pues, ¿qué implica hacerlo, Rodrigo? Antes me acuerdo que pues, decían que era imposible, ¿no? O sea, tardaba mucho tiempo, mucho poder de cómputo. Actualmente ya no parece ser tanto una limitante, pero desde tu punto de vista, ¿qué implica hacer un análisis no lineal y cuándo es válido hacerlo, Rodrigo? Bueno, es una excelente pregunta porque, bueno, yo me acuerdo cuando empecé a hacer los análisis dinámicos de estructuras en 3 dimensiones y teníamos que simplificar tanto el modelo a estudiar solo un pórtico, un marco en 2D y hacer una serie de suposiciones para poder realizar esto, ¿no? Y bueno, todo, no había una interfaz gráfica, no existían los programas de ahora, de CSI, por ejemplo, que nos permiten modelar mucho más rápido. Entonces, bueno, yo creo que con todo esto quiero decir que hemos avanzado lo suficiente para que podamos, o para tener las herramientas adecuadas para poder hacer un análisis lineal, perdón, no lineal, de forma relativamente fácil, ¿no? Me refiero fácil o tomando como referencia aquellos modelos, ¿no? De antes. Entonces, si tenemos la herramienta, si podemos hacerlo, tenemos los conocimientos, yo les pregunto, por qué no se hace? Si es un análisis más realista. Ahora, aquí, ¿por qué no se hace? Bueno, pues por todas las limitaciones, ¿no? Sobre todo de conocimientos, de tiempo, de poder de cálculo. Y también hay una limitante que es importante y es el software, ¿no? Que actualmente pues tenemos un monopolio casi de software de diseño basado en desempeño, que es, eh, bueno, los programas que usamos todos y que son bastante costosos, ¿no? Las licencias pueden llegar a los $15,000, sobre todo si activamos este módulo no lineal. Entonces, para pequeños despachos, para personas autónomas, pues es una limitación importante, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué implica hacer un análisis no lineal? Bueno, pues además de todo el conocimiento que se tiene que tener, pues necesitamos definir muy bien el modelo estructural, ¿no? Aquí hay muchas más variables que necesitamos definir, no solo es la geometría, rigidez y cargas, sino también tenemos que definir modelos constitutivos
no lineales de materiales, relaciones fuerza-deformación, histéresis de materiales, la degradación por la histéresis de los materiales, degradación de rigidez, de resistencia, el efecto del confinamiento, el efecto del corte o las rótulas plásticas por corte, que cuesta un poco más de trabajo de definirlo, o por torsión, en fin, tenemos un montón más de variables que hay que tener cuidado y que Los amortiguamientos, las matrices de amortiguamiento. exactamente cómo definir el amortiguamiento, si usamos un amortiguamiento de Rayleigh o no, con qué periodos, si sobreamortiguamos algunos periodos o no. Si no lo hacemos, podemos tener problemas numéricos. En fin, son muchísimas variables a considerar. Y no solo esto, también están la no linealidad geométrica, ¿no? Los efectos P-delta, que ya nos complica nuestra matriz de rigidez, ¿no? Que tenemos un efecto no lineal en el material y además en la geometría, ¿no? Y todo esto podemos llegar a tener un modelo muy complejo que no converja y que tenga o que tengamos muchas variables que no podemos controlar, ¿no? Entonces, es muy importante definir bien el modelo estructural y mejor no hacerlo si no estamos seguros de que conocemos todas las variables y por qué estamos poniendo cada uno de los parámetros, ¿no? Esto es peligroso en los programas actuales porque ya tenemos todo por defecto, podemos darle play y prácticamente ya tenemos un análisis no lineal, pero podemos estar cometiendo muchos errores, ¿no? Hay mucha incertidumbre y nosotros, al no conocer bien las variables, estamos añadiendo todavía más incertidumbre. Entonces, esa es una. La otra es la definición de la acción sísmica, ¿no? Estábamos hablando o estamos comentando justamente los acelerogramas. Bueno, pues esto es un mundo, ¿no? Generalmente nosotros como ingenieros estructuristas no tenemos o no tocamos la parte sismológica, la parte de ingeniería sísmica, pero es muy importante. Yo los invito a que busquen algunos artículos que hay sobre selección de registros sísmicos, ¿no? Y qué variables influyen. Tenemos muchísimas variables que influyen en la forma en la que se comporta la estructura ante ese acelerograma, ¿no? Entonces, la definición de la acción sísmica es crucial. Y aquí yo sé que podemos también jugar mucho, ¿no? Otro punto importante, pues son todos los parámetros numéricos, ¿no? De que esto tenemos que jugar con ellos para encontrar convergencia, eh, jugando un poco con el error que tenemos de los modelos. También tenemos que tomar en cuenta que es un modelo numérico que lleva asociado un error y que dependiendo de cómo resolvamos nuestro modelo numérico, vamos a generar un error mayor o menor, ¿no? Y este error puede ser considerable, entonces hay que tenerlo en cuenta también. Y finalmente, yo creo que es muy importante siempre verificar y validar nuestros modelos, ¿no? Debemos de hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros que estamos usando, ¿no? Modificar, a lo mejor usar valores mínimos y máximos o modificar un poco la rigidez, amortiguamiento y ver cómo influye en la respuesta. Si hay una influencia muy alta de una cierta variable, pues debemos de tener cuidado, ¿no? También en nuestros resultados, si tenemos una dispersión muy grande en nuestros resultados, quiere decir que hay algo o nos está dando indicios de que algo puede no estar bien, ¿no? Bueno, siempre debe haber una dispersión, por eso usamos el promedio de una serie de señales o de la respuesta ante una serie de señales, pero debemos de tomar en cuenta todas estas variables, ¿no? Entonces, es muy complejo. Yo, honestamente, hasta que no terminé la maestría, no tenía una idea clara de este tema y mi tesis fue justo en análisis no lineal, ¿no? Entonces, creo que debemos de controlar muchas variables y no debemos de meternos a jugar con el análisis no lineal si no controlamos todas estas variables, ¿no? Estos 4 puntos que les dije, el modelo, la acción sísmica, los parámetros numéricos y la verificación y validación de los resultados. Muchas gracias.
Andrés, yo sé que tú has hecho muchos análisis. ¿Qué opinas? ¿Qué implica para un ingeniero de la práctica hacer el análisis no lineal y cuándo hacerlo? ¿Siempre hay que hacerlo? Digo, si ya se puede, hacemos siempre o cuándo sí, cuándo no. Pues yo les invito siempre a que sí lo hagan, ¿no? Aunque sea nada más pues para practicar y seguir validando, aunque no vaya a ser un entregable como tal de tu proyecto, pero si se tiene la posibilidad, yo sí les invitaría a que se hiciera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque te vas a seguir topando con problemas, ¿no? Con diferentes situaciones que te lo va dando, pues conforme vas haciendo más y más proyectos, ¿no? Entonces, para mí lo importante, una de las cosas muy importantes es pues tener un modelo completo, eh, simplificado, pero no demasiado simplificado, que pierdas esa interacción entre todo o sea, que no desaproveches esa posibilidad que te está dando esta herramienta, ¿no? O sea, esta metodología. Entonces hay que tener mucha certeza de que no tienes ningún elemento barra o un nodo o algún shell por ahí bailando que te vaya luego a generar algunas inconsistencias, ¿no? Es importante que también pues tengas una metodología clara que seguir, ¿no? O sea, hoy en día, pues sí, cada vez empieza a haber más reglamentos, más normativas prescriptivas sobre cómo llevar a cabo el análisis no lineal, pero entre ellas también hay variaciones, ¿no? Entonces, que tengamos bien claro cuáles son estas hipótesis que estamos llegando y los criterios de aceptación, ¿no? Porque todas estas respuestas se van a terminar vaciando a valores de distorsión, a deformaciones residuales, a rotaciones localizadas. Algo bien importante que muchas veces no se revisa son, son las acciones controladas por fuerza. Como no te pintan una bolita de color rojo en el modelo, muchas veces se asumen que está todo correcto, ¿no? Axiales en columnas, cortantes en planos de losas, valores que tú estás dando por hecho que están cubiertos perdón, por capacidad, pero estas mismas sobreresistencias de los materiales, de los sistemas estructurales, las suposiciones de análisis no lineales contra modales espectrales te van validando poco a poco eso, ¿no? Entonces también es bien importante no olvidarnos de las acciones que no te pintan la bolita de color rojo, ¿sale? Hay que cuidarlo. Totalmente. Muchas gracias. Veo que ya está el maestro Juan Manuel Fuentes. Él también le ha tocado enfrentarse a este tipo de análisis. Buenas tardes, Juan Manuel, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. No sé si nos Muchas quieras gracias. compartir tu opinión. Gracias por la invitación, Héctor. Gracias a todo el equipo de Dampo. Y pues, a ver, digamos que creo que ya se comentó gran parte de lo que yo podría decir, con lo cual también estoy muy de acuerdo. Lo único que me restaría decir, y siendo muy breve, es que eh, ¿cuándo es válido hacerlo o cuándo es obligatorio hacerlo cuando la autoridad no los pide, ¿no? Y en ese sentido, aquí en la Ciudad de México, que es el ámbito principal en el que nos movemos, particularmente yo, pues ya es obligatorio bajo ciertas consideraciones realizar prácticamente con el uso de sistemas de control sísmico, se tiene que realizar un análisis no lineal. Entonces, eh, de alguna forma, tratando de responder esto de cuándo es válido hacerlo, pues en esos casos es válido y no solo es válido, es obligatorio que se haga. Entonces, de aquí quiero concluir o quiero dejar esta reflexión que es importante, que si bien se ha mencionado que se tiene o que se debe de tener mucho cuidado en la elaboración de un análisis de esta magnitud, es importante que nos preparemos para hacerlo. Ya no es ajeno a nuestro quehacer. Antes lo veíamos, digamos, como un punto que estaba solo restringido para cierto tipo de profesionistas, inclusive ni siquiera profesionistas, más bien académicos, para realizar la investigación, eh, proyectos de investigación y demás. Ahora no, ahora ya es un tema obligatorio que debemos de capacitarnos como ingenieros de la práctica y pues bueno, prueba de ello, insisto, el reglamento de la Ciudad de México ya no solo pregunta si es válido que se haga, exige que se haga este tipo de análisis
para este tipo de estructura, bueno, para el uso de sistemas de control, ¿no? Eso es lo que yo quisiera comentar, Héctor. Gracias. Muchas gracias. Sí, y aprovechando el comentario del maestro Juan Manuel Fuentes, pues justo las próximas sesiones, por ejemplo, la del próximo jueves, es un ejemplo práctico para el uso de este tipo de análisis. Se va a empezar con sistemas de un grado de libertad y luego ya se va a ir complicando a sistemas más complejos, para que no se pierdan las siguientes sesiones, ¿no? Que precisamente hablan de la parte práctica, ¿no? Para hacer este tipo de análisis. Bueno, voy a ir a la siguiente pregunta, si me lo permiten, la número 5. Dice, bueno, creo que ya más o menos se preguntó, pero le preguntaría a Miguel, ¿cuáles son los retos más importantes a los que él se ha enfrentado en su práctica profesional al hacer un análisis no lineal? Hablando desde la práctica profesional, yo les puedo decir los retos que al menos en el despacho hemos tenido, ¿no? Número uno, tener los conocimientos suficientes, la constante actualización. Número dos, tener buenos equipos. Al menos cuando aquí se hicieron los primeros análisis no lineales, se tuvieron que comprar muchos equipos con, vamos a decirlo, con suficiente capacidad y con suficiente memoria. Eh, Cuando uno hace análisis no lineales, se da cuenta de que la información es vasta, es mucha. Prácticamente de una sola corrida de un edificio con 8 acelerogramas, te puedes llevar te puedes llenar un disco duro de un terabyte, ¿no? Entonces, eso es algo que no estaba previsto, se tuvieron que comprar varios discos duros. Eh, el tiempo, estamos acostumbrados a correr un análisis no lineal inclusive en segundos, aunque el edificio sea alto. Aquí estábamos hablando de una semana, dejar los equipos de cómputo corriendo y hasta los siguientes 7 días ver los resultados. Y, y con la esperanza de que cuando viéramos las respuestas en el tiempo, por ejemplo, de desplazamientos, pues fueran lógicas, porque es lo que se tiene que hacer primero, ¿no? En nuestro caso, pues sí, dejamos una semana los equipos de cómputo, pasó la semana, revisamos las historias de desplazamientos y resulta que el método numérico nunca convergió. La historia de desplazamientos debería tener un promedio como del nivel cero, ¿no? Pero en realidad se iba al infinito. Entonces imagínate perder una semana para que tengas ese tipo de respuestas y luego meterte al modelo para ver qué fue lo que pasó, dónde está el error, si en el registro sísmico, si en alguna carga, en alguna rótula plástica, etcétera, ¿no? En nuestro caso fue en el modelo histerético, modelamos ciertos aisladores de fricción, creo que después lo van a ver, pero esos aisladores de fricción al inicio tienen una rigidez, vamos a llamarla por aspectos de modelo numérico, infinita, ¿no? Una rigidez grande. Pero cuando tú le defines en el programa de análisis una rigidez bastante grande, pues se inestabiliza la matriz de rigidez. Y eso hace que no converja, bueno, en nuestro caso no convergía, ¿no? La solución. Entonces tuvimos otra vez que, primero encontrar qué era el problema, ¿no? Segundo, modificarlo, hacer unas pruebas. Esas pruebas nos llevaban 1 o 2 semanas hasta que dimos en el clavo qué es lo que pasaba y ya obtuvimos respuestas adecuadas, ¿no? O sea, ese es como el autoconocimiento, ¿no? Que tú haces cuando haces ese tipo de análisis, pero esos son los retos que nosotros tuvimos en los primeros análisis no lineales que se hizo aquí en el despacho, que fue pues tener los conocimientos, hay que actualizarse constantemente, tener buenos equipos, inclusive se tuvieron que ampliar la licencia, porque la licencia que se tenía aquí del software solamente contemplaba análisis no lineales, pero estáticos, análisis estáticos no lineales.
para hacer los no lineales tiempo-historia se tenía que ampliar la licencia, ¿no? Habría que invertir un poco más. Y esto fue lo que, no, lo que yo le puedo compartir como experiencia en los retos que tuvimos aquí en el despacho. Muchas gracias, Miguel. Veo que Juan Manuel estaba moviendo mucho la cabeza porque seguramente coincide con varias cosas. No sé si nos quieres contar tu experiencia, Juan Manuel. Pues mira, la verdad me da mucho gusto escuchar que no soy el único que tiene estas historias de terror, ¿no? Porque la verdad digo, Miguel no me dejará mentir, pero uno, además de traer los problemas del día a día, uno dice, pero ¿qué carajos le hice yo? ¿O qué le falta? ¿O qué le sobra? ¿O qué tengo que hacer? Si ya lo volteé, ya le hice, ya lo vi de un lado, ya lo vi del otro, ya se lo pasó a un colega, ya no, en fin. O sea, creo que detrás de eso hay unas historias, pues, permítame decirles de terror, porque la verdad es que a veces uno está a contratiempo, ¿no? Y eso implica, pues, que tiene uno que entregar un proyecto o que tiene que validar a lo mejor alguna información este tipo de situaciones pues se alejan totalmente digamos, de esta condición, ¿no? En nuestro, insisto, estamos contratiempo, contra el reloj y pues empezamos a recibir llamadas de nuestro cliente que cómo vamos, en fin, o sea, las historias que creo que todos nos sabemos perfectamente aquí. Déjenme contarles una anécdota que yo particularmente cuando empecé a realizar análisis no lineales particularmente con aislamiento sísmico con aisladores, eh, digamos que había como ciertos datos que yo no dominaba completamente, ¿no? Digamos, me dejé llevar mucho por asesoramientos y de alguna forma, y se los quiero comentar tal cual como fue mi experiencia ya, digamos, después de pasado un tiempo ya las cosas cambiaron y uno dice, ah, ok, es que era por ese lado, ¿no? Pero en esa ocasión yo recuerdo que eh, me puse yo a correr unos análisis con varios signos y demás y no encontraba la convergencia, justo lo que decía Miguel ahorita, ¿no? Y entonces el programa se quedaba ciclando, 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 ciclando. Y de repente uno me recordó mis épocas de estudiante ahí en el Instituto de Ingeniería haciendo la maestría que uno se iba a dormir y no podía regresar y ya estaban mis datos después de la corrida, ¿no? Entonces de repente pues yo salí de la oficina, había dejado corriendo la computadora y ya no podía regresar y seguía ciclando, ¿no? Digamos, el error fue un error que ahorita me acuerdo de él y río, pero en ese entonces pues, la verdad me tenía muy preocupado porque justamente por todo esto. Y puede venir de muchos aspectos, ¿no? Como bien lo comentaba Miguel y también Rodrigo, desde una mala selección de los acelerogramas hasta quizá un dato mal introducido en el dispositivo o una falta de compatibilidad entre el dispositivo y la estructura, una mala definición de la matriz de amortiguamiento, en fin, o sea, una serie de cosas que uno pues tiene que ir probando o que tiene que ir, digamos, revisando paso a paso. Pero lo que creo que finalmente me dejó como esta reflexión es, o más bien esta experiencia que tuve, es que cuando estamos acostumbrados a hacer un análisis manual espectral que a veces tenemos problemas, eh, cuando decidimos hacer un análisis no lineal, no lineal tiempo-historia, con estas características que estamos platicando, digamos, el tiempo que uno tiene que pagar por un error o por una mala definición de inicio es altísimo, es exageradamente grande. O sea, regresando a estas faltas de convergencia que platicaba Miguel y que ya viví, que seguramente muchos hemos vivido. O sea, esperarte un día, esperarte muchas horas a darte cuenta que el error era algo que podía haberse evitado, es un precio a pagar muy alto, porque insisto, los que nos dedicamos a la práctica, pues ese tiempo finalmente es un tiempo que está destinado a un proyecto que empezó en una fecha y tiene que terminar en otra fecha. Y que dentro de esa programación, pues si bien puedes considerar que pudieras tener algunas situaciones a remediar en el análisis no lineal como parte de este proceso, pues no es del todo, digamos, tan certero ese tiempo o esa estimación de tiempo. Entonces, insisto, creo que la reflexión de esta experiencia es ser muy cuidadosos en el proceso de introducción, en el input, básicamente. Muchas cosas que rescato de lo que decía Rodrigo muy acertadas es tener, digamos, este afine, permítanme mis palabras, este afine de sensibilidad, ¿no? De que lo que estamos usando, que lo que vamos a usar es más o menos sensato y no rebasa
o queda por debajo de los valores que deberían de ayudar a que todo tenga una convergencia y que esté evidentemente en el camino, digamos, de ser correcto. No porque un programa o porque un modelo no converja, le vamos a poner datos que no sean reales. Eso, pues, además de ser una falta de ética, pues es una tontería, ¿no? Pero sí, digamos, ser muy previsores y ser muy planeadores cuando nosotros introducimos o cuando hacemos el input de toda la información, tener una etapa de preanálisis no lineal, ¿no? Para que el tiempo que le dediquemos al desarrollo del análisis no lineal sea muy eficiente y no tengamos que esperar varias horas o inclusive días a darnos cuenta que el valor que introducimos o el acelerograma que seleccionamos no es el adecuado. Y la forma en la que el programa, la computadora nos lo está haciendo saber, pues es simplemente que una falta de convergencia. Entonces, pues, digamos, mi recomendación y reflexión sería eso, ¿no? Ser muy planeadores, tener una etapa de preanálisis no lineal en donde podamos, de alguna forma, blindar los datos que vamos a introducir. Muchas gracias. Pues son experiencias muy enriquecedoras. Creo que todos valoramos sus comentarios de ustedes que están en la práctica y que se enfrentan a esto todos los días, ¿no? Voy a pasar a la siguiente pregunta, si me lo permiten. Bueno, ya se comentó un poco desde el principio, de dónde sacar estos acelerogramas si no hay información. O sea, por ejemplo, Andrés, ¿tú qué haces cuando vas a revisar un proyecto, tienes que hacer análisis no lineal? ¿De dónde sacas la información? ¿De dónde sacas los acelerogramas? Pues hay varias opciones, ¿no? Digo, obviamente todo depende de la ubicación del proyecto, pero pues hay muchas bases de datos que pueden darnos registros con características similares, ¿no? Eh, por ejemplo, están las bases de datos del PEER, ¿no? Que tienen eh, cre- según yo, creo que es de las que más registros tiene de todo el mundo. Entonces, sí, hay una manera muy fácil de poderle decir si quieres que sea espectros de media condicionada, que si quieres que sean espectros empatados o asemejados a un espectro objetivo, ¿no? Y ahí tú les puedes ir dando distancia a la ruptura, profundidad del foco, magnitud máxima, mínima, entonces factores de escala máximos y mínimos también, como para que vayas cuidando ¿cómo se dice? Esas características. Eh, es importante también saber, o sea, si tú vas a buscar los acelerogramas en roca o ya en superficie, ¿no? O sea, si los vas a buscar en roca, puedes más adelante pues hacer un análisis en donde estés filtrando la señal a través de un perfil de suelo que tenga las características también de velocidad de onda de corte, de rigidez, todo lo que la caracterización pues del suelo de tu sitio, o si lo vas a leer ya en superficie, entonces le tendrías que dar también pues ese valor de amplificación, ¿no? Que te da el suelo, ¿no? Entonces, yo uso mucho esa base de datos y sobre todo, a mí me gusta tomarlos en roca y poderlos filtrar a superficie. ¿Sí? De acuerdo. O sea, digamos, tu recomendación es buscar en bases de datos que hay disponibles para... Sí, digo, aquí en Guadalajara, que es donde más me ha tocado hacer análisis no lineales, la verdad es que hay muy poca instrumentación o la instrumentación que había en su momento no existía cuando de repente hubo un sismo relativamente fuerte, ¿no? Entonces, creo que a diferencia de Ciudad de México, no hemos tenido un sismo tan fuerte que nos ponga en demandas sísmicas tan altas de manera reciente que se tengan registros, ¿no? O sea, o por lo menos no lo suficientes como para poder generar un conjunto de 11 acelerogramas, ¿no? Aquí, hablando específicamente, por ejemplo, de Guadalajara, de nuevo, a diferencia de Ciudad de México, las fuentes que rigen este peligro sísmico son las de subducción a 250, 300 kilómetros, entre 200 y 300 kilómetros, ¿no? O sea, a diferencia de Ciudad de México, que tienen dos fuentes
principales. Aquí también hay algunos sismos cercanos, someros, pero para el tipo de edificios que hemos hecho análisis nominales recientemente, pues la verdad es que no terminan pintando, ¿no? Por el peligro sísmico. Entonces, mucho sí se va a sismos de magnitud 7 a 8 8 y cachito, a 200 300 kilómetros de distancia, de los cuales pues no existen en las bases de datos, por ejemplo, del Instituto de Ingeniería, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir a otro tipo de bases de datos más completas a nivel global. De acuerdo. Rodrigo, ¿tú cómo ves? Cuando te toca hacer un análisis no lineal, ¿de dónde obtienes tus acelerogramas? Cuando no hay información, obviamente. Bueno, cuando no hay información es complicado, ¿no? Ahí toca un poco improvisar, ¿no? Eh, por fortuna en la Ciudad de México, en Acapulco, Vallarta, estas zonas tenemos buena información, pero cuando me toca, por ejemplo, en otros sitios, no sé, en Europa, o en Filipinas, eh, aquí en Sudamérica, pues cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces toca un poco buscar justamente las bases de datos, por ejemplo, la del PIR, que también yo es la que más uso. Y si no, pues yo tengo una colección importante de sismos que los tengo ordenados y busco de ahí los sismos con las características que necesito, ¿no? Entonces también yo procuro utilizar sismos medidos en roca porque de esta manera yo puedo modificarlos a placer. En cambio, los que ya están medidos eh, en un sitio, en un suelo blando, pues sería o irían ya o llevarían las características de ese sitio, ¿no? Entonces, no representarían tan bien. Ahora, esto no es lo ideal, pero cuando no tenemos de otra, pues sí toca ir rascándole por todos lados, ¿no? Hay muchas bases de datos y, y, y bueno, es lo único que tenemos. Ahora hay una tendencia a generar acelerogramas, ¿no? Basados en características físicas, que también el TIR está siendo pionero en este aspecto, y es justo para poder darnos datos eh, en estas zonas donde carecen de datos, ¿no? Para tener una mayor cantidad de registros con las características específicas del sitio, ¿no? Pero para esto se requiere mm, un, una gran cantidad de modelos, o más bien modelos de cómputo y una gran cantidad de análisis para poder generar este tipo de acelerogramas basados en características físicas del sitio, ¿no? Entonces se necesitan supercomputadoras y no es trivial. Entonces, mientras no tengamos esto en todo el mundo, en todas las ciudades principales, pues tocará ir rascando de donde podamos. Tu recomendación sería tal vez y que cada quien vaya generando su propia base de datos con sus acelerogramas para después irlos adaptando, modificando y seleccionando con base en lo que el proyecto de cada quien requiera, mientras no tengamos ya, digamos, alguna herramienta que nos permita tener movimientos sísmicos en cualquier punto, ¿no? Claro, bueno, aquí es un poco complicado, ¿no? Yo como me dedico a esto, pues y uso acelerogramas todo el tiempo, pues sí, tengo mis propias herramientas, ¿no? Que programo yo. Pero si no, se pueden usar las herramientas del PIR, de la base de datos del PIR, que nos permiten seleccionar espectro, o sismos que sean parecidos a un espectro y que tengan esas características, ¿no? Entonces yo primero entraría ahí y si no encuentro ahí, pues ya me iría a otras bases de datos a buscarlas. Lo malo de las otras bases de datos es que no tienen estas herramientas, ¿no? Para poder encontrar los sismos con las características que necesitamos o no son abiertas al público, ¿no? La base de datos de Italia tiene también una muy buena herramienta, pero no es abierta al público. Entonces, hasta que no hagamos todo abierto, pues cada quien tocará, depende de dónde esté, buscar donde pueda, ¿no? A mí me gustaría que llegáramos a ese punto donde toda la información fuera abierta y donde en cada sitio tengamos bases de datos para sismos de ese sitio, ¿no? De esa región, como se está haciendo ya con la Ciudad de México.
y, bueno, y en Estados Unidos. Aprovecho para comentar que la SMIS tiene una base de datos, de hecho, hasta el año 2000, digamos que faltaría actualizarla con 26 años más, pero sí, sí, existe una en México, ¿no? Y hay un disco que se instala y puedes ahí seleccionar algunos parámetros, no son tan sofisticados, ¿no? Pero por lo menos sí puedes seleccionar distancias, epicentrales, magnitudes, aceleraciones máximas. Creo que es algo ya que se puede usar. Bueno, y bueno, habrá que actualizarla, ¿no? También en el Instituto de Ingeniería hay una base de datos, digamos, no es tan grande ni tan amplia, pero bueno, también hay una que es, digamos, libre, ¿no? Que es accesible en línea. Bueno, voy a la siguiente, si me lo permiten, para, para ir avanzando. En total son 10 preguntas, ya vamos en las 7, este, para que lo consideren. Pues, ¿qué limitaciones considera que tienen los acelerogramas que se usan en el análisis no lineal? Digamos, ya se ha comentado mucho, pero no sé si quieras redondear, Rodrigo, otra vez, ya que estabas comentando sobre el tema, y no sé si nos regalas tu opinión. Claro, bueno, yo creo que los acelerogramas no es que tengan limitaciones, ¿no? Sino que la forma en la que los usamos es la que nos limita, o nos hace generar unos ciertos resultados, ¿no? Entonces, los acelerogramas como tal, pues no es que tengan limitaciones. Lo ideal es que tengamos sismos registrados en nuestro sitio, eh, y que sean registrados con las características del sitio para una cierta intensidad, que nos sea útil, pero como no lo tenemos, eh, lo que nos limita es la carencia de esta información, ¿no? Entonces, si usamos registros de otros sitios y los empezamos a modificar, si hacemos un ajuste espectral, pues empezaremos a eliminar tal vez algunos rangos de frecuencias que nos sean de interés, o empezamos a modificar las características del sitio, o tal vez, por ejemplo, en el ajuste espectral, podamos ajustar a un espectro de diseño o un espectro objetivo, pero el sismo en sí está conservando las características del acelerograma semilla, y estamos obteniendo valores parecidos a los del sismo original, ¿no? Eh, en fin, esto también depende de la estructura. En edificios altos, pues hay unos efectos que nos interesan, unas frecuencias bajas, y en estructuras pequeñas nos interesa, pues a lo mejor aceleración máxima, ¿no? Mientras que en estructuras altas nos interesa desplazamiento. Entonces, la limitación que tenemos es que no hay registros, o no tenemos la información suficiente para poder evaluar todas las variables que se involucran, ¿no? Entonces, por eso el uso de varios acelerogramas. Eh, en fin, esto es las limitaciones de los acelerogramas registrados, ¿no? Ahora, los sintéticos, bueno, esto depende del método. Hay muchísimos métodos, pues cada método tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, aquí, para este punto hay horas para hablar. Lo que sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber siempre de dónde provienen, hay que saber siempre, lo repito, que representen las características que estamos buscando del sitio, y, bueno, que no sean de utilidad, ¿no? O sea, más que nada es esto, que sean los sismos que estamos buscando, que tengan las características que estamos buscando. Entonces, justamente por eso, pues yo, desde mi punto de vista, no recomiendo usar solo sismos sintéticos. Si no tenemos, o a lo mejor, si no tenemos suficiente información, pues no limitarse a los 9 o 10, 8 o 11 análisis, ¿no? Tal vez podemos hacer más análisis, ¿por qué no? Y mirar qué tanto es la dispersión, en fin, siempre tener un poco de criterio cuando estamos haciendo un análisis no lineal. Claro.
Andrés, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que hay algunas limitaciones de los acelerogramas o cuáles en tu experiencia son problemas asociados a eso? Sí, digo, coincido mucho ahorita con lo que mencionaba Rodrigo, ¿no? No hay que, no hay que depender al 100% o intentar no depender de esto, ¿no? O sea, sí, sí es una herramienta muy poderosa. eh, yo no lo satanizo, ¿no? O sea, de repente sí hay algunos colegas que sí, ¿no? Dicen, no, pues es que ¿por qué hacemos eso, ¿no? O sea, pierdes tantas cosas, ¿no? Pero de repente yo me quedo pensando, o sea, hay edificios que por sus características y la demanda sísmica que tienen, o sea, están muy lejos de llegar a un mecanismo de colapso, ¿no? Entonces, así como para evaluar una probabilidad de colapso en un cierto tipo de estructura, pues, o sea, de todos modos el edificio no va a llegar a eso. Entonces, de repente yo no le veo problema con que sí se estén usando estos acelerogramas sintéticos. Eh, En cuestiones de computación, digo, muchas veces estos registros también vienen, digo, para que lo sepan y para ahorrar en tiempos de computación y memoria, vienen con un tiempo pre-evento y un tiempo post-evento que muchas veces es nada más ruido, ¿no? Que no sirve de absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, a veces el tiempo post-evento como para dejar vibrar el edificio, pero si es nada más una oscilación en la que ya vas a tender al reposo, pues tampoco es como que vayas a ver ningún comportamiento nuevo, ¿no? Eh, Hay que cuidar mucho la duración del evento, ¿no? Hay diferentes medidas, ¿no? Que toman el T595, o sea, para ver dónde está representativamente la energía del sismo. Entonces, saber manejar o saber identificar cómo poder recortar esos acelerogramas para pues, que los análisis sean también eh, muy concisos, muy consistentes, ¿no? Esa intensidad de áreas, saberla interpretar y que no estemos perdiendo movimientos o excitaciones en la modificación o en la manipulación de estos registros, ¿no? Ah, importante que se estén usando pares compatibles, ¿no? De repente también agarran, me ha tocado ver, ¿no? O sea, que mandan, sí, hay cada cosa. Me ha tocado que me mandan acelerogramas que me mandan nada más 11 registros, pero el registro, o 11 acelerogramas sintéticos, ¿no? Pero esos acelerogramas sintéticos pues vienen en una sola dirección y ya de repente le preguntas al geotecnista o al geofísico y te dice, no, es que usa el mismo, pero en las dos direcciones, ¿no? Al mismo tiempo. Le digo, oye, pero pues no, o sea, esto no, no, ¿por qué? Entonces, eh, esa direccionalidad también, pues hay que tener cuidado. Am, ¿Qué más te podría decir? Creo que básicamente eso, ¿no? O sea, cuidar la compatibilidad con la física del movimiento y, y tenerlo, o sea, como decías, es un Ferrari, pero no hay que correrlo en empedrado, ¿no? Exacto. Ahora, y Perdón, Héctor, aquí sí, algo importante que me gustaría añadir, ahora que Andrés mencionó la vinculación, y es que los acelerogramas no se pueden recortar o no se deberían de recortar simplemente eliminando los datos, ¿no? Si nosotros modificamos un acelerograma, entonces hay que tratarlo de nuevo. Los acelerogramas que usamos deben de estar corregidos por línea base eh, y filtrados, ¿no? Filtrados ante el ruido que genera el propio acelerómetro. Entonces, estos acelerogramas suelen venir filtrados, por lo menos en la base del PIR, ahí te pone en la cabecera si se usó filtrado, qué rango de frecuencias es el que podemos considerar o utilizar y qué tipo de filtro se usó, ¿no? Pero si nosotros recortamos el acelerograma, estamos introduciendo un error, que en aceleración puede ser poco, una pequeña constante, pero al integrar dos veces para obtener el desplazamiento, esta constante se convierte en una ecuación lineal, ¿no?
que si el acelerograma es muy largo, pues vamos a obtener unos desplazamientos residuales que son imposibles. Entonces debemos de cuidar mucho si modificamos nuestro acelerograma eh, para volver a procesarlo de manera adecuada, ¿no? Que esto es otro mundo también. Entonces hay que tener cuidado con recortarlos. Sí, es lo que Sí, Solo les quería totalmente. comentaba comentar esto. exacto, que el desplazamiento, o sea, pierde sentido físico, ¿no? O sea, tienes desplazamientos de 60 metros al final del registro que no, o sea, que no son reales, ¿no? O sea, es el tener cuidado con esta parte de la manipulación del registro. Muchas gracias. Bueno, ¿no le ibas a comentar algo? Perdón. Sí, muchas gracias. Sí, a ver, dos temas. Me quedo con una respuesta de la pregunta anterior. La digo muy rápido. Creo que es importante que nos acerquemos, así como se acercan con nosotros los clientes que quieren un proyecto estructural, es importante que nosotros nos acerquemos con un geofísico que tenga no solo la experiencia en geofísica, sino también tenga claro qué es lo que necesita el ingeniero estructurista para hacer un análisis no lineal, ¿no? Porque yo siempre he dicho, hay dos tipos de geofísicos: los geofísicos que se dedican al estudio digamos, del fenómeno sísmico como tal, y el geofísico que interactúa junto con el geoteknista y el estructurista, ¿no? Esos son, digamos, con los que hay que acercarnos. Y si bien nosotros tenemos acceso a bases de datos, como las que mencionaba, la del PIR, que es una base de datos muy completa, creo que siempre es importante contar con una asesoría en este tema porque no somos especialistas. Por más que lo intentemos o por más que tengamos horas de vuelo, pues no somos especialistas, no tenemos nuestra área de especialidad. Entonces, los estudios geofísicos sobre peligros sísmicos son muy complejos, incluyen muchas cosas y, bueno, se tienen que hacer por alguien que tenga toda una escuela detrás de eso, ¿no? Ahora, en cuanto a las limitaciones, yo coincido con Rodrigo. El tema de recortar arbitrariamente el acelerograma es incorrecto, pero me iría un poquito más atrás. Cuando hacemos la corrección de línea base, aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, pues ya todos los que hemos utilizado los espectros perdón, en las acelerogramas que se obtienen del SACIR, sabemos que la línea base siempre trae una pendiente, positiva o negativa. Entonces, eh, explícitamente no está indicado dentro del reglamento que se tenga que hacer esa corrección, pero hay que hacerla. Sobre todo por lo que comentaba también Andrés, que de repente al final del registro sísmico en desplazamientos, pues tenemos un desplazamiento, eh, vamos, siguió oscilando el punto del desplazamiento fuera de la línea base. Entonces eso es incorrecto, pero cuando nosotros hacemos un recorte, vamos a suponer, porque nos ha pasado, ¿no? Tenemos un espectro, perdón, no, el espectro, tenemos un acelerograma o un desplazograma, no sé cuál sea el término correcto, que tiene la línea base corregida, es decir, está completamente horizontal y se puede utilizar de manera adecuada. Eh, Cuando hacemos un recorte de arbitrario, digamos, al inicio y al final, como o inclusive infiltrado, ciertas frecuencias disminuyen en energía, ciertas frecuencias que pueden ayudar a compensar otras frecuencias. Entonces obtenemos un acelerograma que ya no necesariamente va digamos, a representar el fenómeno original o el acelerograma original. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay reglas muy específicas para poder hacer el tratamiento de los acelerogramas. Eh, Inclusive con el tema de la intensidad de áreas también hay que ser muy cuidadosos de cómo se maneja y qué se obtiene después de que hacemos todo este procesamiento, ¿no? Porque podemos empezar con una señal que representa el movimiento en ese sitio y terminar con una que ya no tiene el contenido rico de frecuencias que tenía la señal original. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Y otro punto importante es que también el ruido instrumental, que si bien hay muchas señales que ya vienen filtradas por este ruido instrumental, cuando tenemos una señal de un equipo, un campo que se colocó en campo, si no se hace la corrección del ruido instrumental, todo esto que les comento no es que yo lo sepa, lo he escuchado a mi esposa que se dedica a esto, entonces de repente ella hace sus comentarios y yo logro cacharlos ahí en el aire. Pero todos los instrumentos con los que se registran los eventos sísmicos tienen una constante de corrección. Entonces, hay ocasiones en las que esto no se sabe, en hacer la corrección, y entonces estamos trabajando con un acelerograma que tiene frecuencias muy altas que corresponden, que necesariamente corresponden al ruido electrónico. Entonces, eso también hay que saberlo. Como cultura general, creo que es importante, pero pues también si de repente recibimos un acelerograma que no ha sido filtrado de manera adecuada,
porque la persona que lo procesó no tiene ese conocimiento, pues sería bueno, digamos, tener una idea de cómo se ve al menos un acelerograma con esas características, ¿no? Entonces, digamos, en conclusión, creo que la limitación que yo pondría es en la manipulación del acelerograma, ¿no? Esa sería como la limitación en el uso de los acelerogramas, en los análisis no lineales. Hay que ser muy cuidadosos con la manipulación, porque inclusive dentro de los procesos de manipulación no hay consensos todavía claros, ¿no? De cómo se hace, que se hace primero el recorte, que si primero se hace el filtrado por frecuencias, en fin, que si se agregan ceros, que si se eliminan ceros, en fin, o sea, todo esto, insisto, hay ciertas reglas, pero no hay un consenso como tal. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y recuperar entonces el primer comentario, pues siempre tener a la mano o acercarnos con un especialista que nos pueda dar una asesoría de por dónde ir avanzando, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, solo como comercial, en la próxima sesión se va a trabajar un poco también en ese tema del procesamiento de los acelerogramas, ¿no? Para que lo tengan presente. Bueno, voy a la 8, ya nada más nos quedan después de esta 2, entonces voy a tratar de ser más rápido pues, para no cansar ni a los panelistas ni a los asistentes, porque ya estuvimos un buen rato platicando. Este, a ver, ¿qué opinan de los programas de computadora que actualmente tenemos disponibles en el mercado para hacer análisis no lineal? No sé si Miguel quieras empezar con este. Sí, doctor. Actualmente, digo, tampoco es que haya usado todos los softwares comerciales que hay en el mercado, ¿no? Aquí en la oficina, en lo particular, usamos un solo programa y lo que he visto es que todavía vienen muy limitados en cuanto a la parte de la eficiencia computacional. Los programas comerciales, por lo regular, tardan un poco más, comparándolo con los programas que se usan en la academia. Pues en la academia, por lo regular, hablando especialmente del OpenSea, Romoco, otros programas, eh, el tiempo computacional es mucho menor comparado con los tiempos que se lleva un software comercial. Otra cosa que también puedo comentar es de que los modelos de histéresis que vienen en los software comerciales son son muy limitados. Por ejemplo, podemos encontrar desde un comportamiento bilineal, hay otro, un Takeda, pero en sí tenemos pocos modelos de histéresis que podemos usar. Entonces yo por eso digo que en la práctica hacemos análisis no lineales simplificados, porque si queremos hacer análisis no lineales más complejos, donde se considere la degradación de resistencia, por ejemplo, a grandes desplazamientos, ya un software comercial como que no sería tan apropiado para usarlo, ¿no? Es lo que yo puedo opinar de esta pregunta. Muchas gracias. O sea que digamos que ir ya a tratar de evaluar el colapso en un software comercial a lo mejor no es tan preciso, ¿no? Exacto, exacto. Andrés, ¿tú cuál es tu experiencia o qué opinas de esos programas comerciales? Sí, digo, coincido ahorita lo que comentaba Miguel. Digo, estamos limitados, pero pues como decía mi abuelo, que no explicar, etcétera. Entonces, eh, sí, digo, cuando estuve en el posgrado me tocó un poco convivir con el programa del OpenSys. Eh, sí está muy enfocado a una visión mucho más de tipo de investigación. Eh, y pues como comentaba, ¿no? O sea, el tema de los softwares comerciales, pues te dan unas ciertas herramientas y creo que está dentro de nuestra responsabilidad el que vamos a decirlo, esas características del software, de cómo podamos nosotros estar haciendo los análisis de sensibilidad necesarios para estar tranquilos con los resultados que se está obteniendo, ¿no? Eh, sí, o sea, por ejemplo, los modelos de histéresis, pues, digo, hay, hay una cierta cantidad limitada de modelos de histéresis, eh, pero a lo mejor, pues no.
no va a ser necesario algo tan preciso como para evaluar un comportamiento global. O si no se está evaluando el tema del colapso en edificio, ¿no? O sea, se está evaluando un desempeño en ciertas características, ¿no? O sea, estás con distorsiones limitadas a lo mejor al 1,5%, 1,8%, una cosa así, que tú sabes que una estructura adecuadamente detallada, pues no va a llegar a un colapso con una distorsión al 1,5%, ¿no? En un sismo colapso. Entonces, conociendo esas limitaciones, pues hay que poder hacerlo más con lo que se tiene. Entonces, sí, coincido de que sí es perfectible, pero pues es lo que hay. Gracias. Me voy a ir a la siguiente. Eh, Hablando de los modelos numéricos que hacemos ya para hacer nuestros análisis, pues obviamente hay muchas limitaciones, ¿no? No sé si Rodrigo nos puedas contar un poco cuáles son las limitaciones que tú consideras que contienen estos modelos que hacemos y pues de qué hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Bueno, los modelos tienen muchas limitaciones, ¿no? Y yo creo que las limitaciones dependen de cómo modelamos nosotros. Eh, para empezar, están las idealizaciones geométricas, ¿no? Siempre vamos a tener una estructura que es una idealización de la realidad. Entonces, ahí ya estamos limitando o estamos introduciendo una incertidumbre. Luego, estamos discretizando los elementos. Eh, Estamos considerando si es diafragma rígido, semirrígido, la interacción suelo-estructura, en fin, todas las limitaciones que tienen los programas comerciales para modelar la histéresis, la degradación de rigidez, de resistencia, el amortiguamiento, en fin, todos estos aspectos pues limitan, ¿no?, los resultados. Y luego también tenemos mucha incertidumbre en los modelos constitutivos de los materiales, en las resistencias esperadas, en los módulos elásticos, la afluencia de los materiales, las curvas de esfuerzos de formación. Tampoco estamos tomando en cuenta efectos como el pandeo, como la fractura, la interacción entre el refuerzo y el concreto. En fin, entonces ahí también tenemos otra fuente importante de incertidumbres, ¿no? Bueno, el amortiguamiento evidentemente es otra fuente muy importante de incertidumbre, eh, que, que bueno, se ha estado estudiando mucho, eh, y nosotros solemos poner un 5% para todo y ya está, ¿no? Entonces, ahí también hay una fuente importante de incertidumbre. Y finalmente, bueno, pues toda la incertidumbre que hay, que ya hemos estado comentando sobre los acelerogramas, sobre cómo los obtuvimos, cómo los escalamos, cómo los ajustamos. Entonces tenemos muchísimas variables que no controlamos, que nos introducen mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, por eso debemos de tratar de, cuando, cuando podamos, caracterizar al máximo todas las variables que vamos a usar, de, de conocerlas bien y de tratar de modelarlo de la mejor forma posible, ¿no? Sin llegar a tener un modelo demasiado complejo, porque esto también, eh, al tener un modelo muy complejo, lo que vamos a hacer es que la probabilidad de que cometamos un error sea mucho mayor, ¿no? Entonces, debemos de jugar con esto, ¿no? Con la simplicidad de un modelo y con considerar todas las variables que importan, ¿no? De ahí la importancia de evaluar la sensibilidad de los parámetros. Entonces, a mí me gusta cada uno de estos parámetros, pues evaluarlo, si el tiempo lo permite, claro, si no tenemos un cliente detrás apurándonos, evaluar cuáles son los parámetros importantes y prestar más atención en aquellos que influyan más en la respuesta estructural, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el modelo numérico, como su nombre lo dice, es un modelo, es una representación de la realidad. Nunca vamos a llegar a tener un modelo perfecto y nunca vamos a poder representar bien la realidad, ni con un lineal, ni con un estático, ni con un no lineal dinámico.
En fin, siempre será una representación de la realidad, ¿no? Entonces, la limitación de cada modelo, pues depende de nosotros, ¿no? De qué tanto controlemos cada una de las variables. Yo creo que si podemos controlar, o si sabemos controlar todas las variables, o la mayoría de variables de un modelo, pues nuestras limitaciones serán mucho menores, ¿no? Que si no controlamos todas estas variables, ¿no? Entonces, por eso insisto mucho en la formación. La curva de aprendizaje es extremadamente lenta con el análisis no lineal, pero por fortuna ahora ya hay cursos como este que me parecen excelentes. Yo lo hubiera tomado sin pensarlo, pero que hace 10 15 años no existían, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, esto es lo que pienso, ¿no? Sobre las limitaciones. Muchas gracias. Juan Manuel, no sé si nos quieres regalar tu opinión, al respecto. Pues mira, Gracias. nos ganan la palabra, nos ganan las palabras, Rodrigo. Viene bien, viene bien, digamos, preparado para eso. Yo simplemente quisiera hacer un par de comentarios. El primero es que eh, las limitaciones propiamente, y como ya escuchamos a Rodrigo, en todo este abanico, digamos, de variables, creo que yo lo simplificaría, o más bien lo resumiría a que las limitaciones van a depender de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento, ¿no? A menor experiencia y menor conocimiento, pues evidentemente digamos, el modelo numérico va a estar muy limitado y pues lo contrario, nos va a ser un modelo que sea un poco más representativo de la realidad. Y digo un poco más representativo porque, como bien lo comentaba también Rodrigo, no hay modelo que sea perfectamente representativo de la realidad. Sin embargo, pues a medida que nosotros nos preparemos, tengamos este tipo de eventos en donde se platiquen experiencias, conversemos con otros colegas, nos comuniquemos, creo que eso es importantísimo, que no tengamos miedo a preguntar a otro colega cómo ha resuelto ciertas cosas, sino más bien que lo hagamos, porque de ahí surge esa riqueza para poder, digamos, adquirir esta experiencia y este conocimiento. Y sobre todo, pues, estudiemos, ¿no? Porque es también parte de lo que siempre nos han dicho, ¿no? Que nos preparemos. Pero de lo que te corro, también quisiera yo rescatar algo y que es la simpleza de los modelos. A mí me ha tocado tener, trabajando con nosotros en la oficina, ingenieros muy, digamos, muy capaces. No tengo queja de ninguno, la verdad. Pero, digamos, al momento de hacer un modelo, quieren considerar absolutamente todo, ¿no? Inclusive, a veces hasta la cancelería, ¿no? Por decirlo de alguna manera exagerada. Pero, pues la conclusión que siempre les digo es, hagamos algo que sepamos cómo se va a comportar, que tengamos como esa sensibilidad de que el resultado que estamos viendo que sale del análisis, pues es algo que podemos decir, ok, tiene cierta lógica, está sensato lo que estamos viendo, y eso solo lo vamos a lograr con un modelo muy simple, ¿no? Sé que hay programas que tienen una unidad de elementos que podemos utilizar, no solo las barras y los elementos planos, sino hay muchos otros. Yo en la maestría utilicé el ANSYS y el ANSYS se jactaba de tener 300 y tantos elementos, pero no nada más se dedica a hacer diseño estructural, no solo es útil para eso, sino para muchos otros problemas. Pero yo creo que a veces un modelo, digamos, con barra puede ser mucho más simple y significativo que un modelo que empezamos a meter elementos bidimensionales que a veces son necesarios. Y en esos casos, y solo si en esos casos es necesario que los consideremos, ¿no? Entonces, yo rescataría nuevamente eso, entre más simple sea nuestro modelo, sin rayar, digamos, en lo absurdo, pero entre más simple mantengamos nuestro modelo, creo que la confiabilidad y la limitación del modelo numérico va a ser menor, ¿no? Y la probabilidad, insisto, también me mencionaba ahora, digo, la probabilidad de un error la vamos a lograr disminuir. No eliminar, no nullificar, pero sí disminuir. Entonces, quedémonos con eso, ¿no? La simpleza y desde luego como esta experiencia para evitar que nuestras limitaciones pues se reflejen en el modelo. Eso es lo que yo quisiera comentar. Muchas gracias. Pues vamos con la última pregunta. Como les decía, ya nos tardamos un poquito platicando y quizás después de esto sería bueno pues tomar preguntas de los asistentes y si pueden irlas preparando. Me gustaría preguntarle a Andrés primero, pues, cómo revisar y validar que los resultados que estamos obteniendo del análisis no lineal sean buenos, sean válidos.
¿Qué parámetros o qué aspectos hay que revisar? ¿Qué es importante en esto? Digo, presuponiendo que está correcto el modelo y todos los parámetros que estás considerando para el análisis, digo, son dos grandes cosas que se revisan, ¿no? Uno es el comportamiento global y otro el comportamiento local, ¿no? O sea, el comportamiento global es revisar distorsiones de interpiso, que el edificio no tenga distorsiones de interpiso excesivas, ¿no? Más allá del límite que marcan para el escenario sísmico que estás evaluando, ¿no? Ya sea servicio, diseño o colapso, ¿no? Eh, si a nivel global todo está en orden, ya vas por buen camino, ¿no? Eh, si ahora vas a revisar el tema local, pues bueno, son las rotaciones que estás teniendo en estas rótulas, ¿no? Qué tanta deformación y dependiendo de los límites que te está marcando la metodología que estés utilizando, te marcarán los límites de rotación dependiendo, de nuevo, de cada uno de los escenarios que estés evaluando, ¿no? Adicional a esto, pues bueno, también era lo que les comentaba de lo que no está modelado explícitamente, ¿no? O sea, que estás suponiendo que implícitamente las acciones controladas por fuerza están adecuadas, ¿no? Cortantes en muros, axiales en columnas, cortantes en diafragmas, niveles de podio, todo esto, ¿no? Entonces, sí iría yo de lo general a lo particular. Obviamente, si te pinta una rótula de color rojo, pues digo, te está indicando ya el mismo modelo, oye, pues, ojo, ¿no? Ven a revisar este punto, ¿no? Y tal cual, de nuevo, yo regreso mucho ahorita no, creo que a Rodrigo que lo mencionaba, o sea, hay que hacer modelos que tú sepas cómo se va a comportar, ¿no? O sea, un modelo muy rebuscado, una estructuración muy rebuscada, es complicado. Entonces, si a final de cuentas todo eso tiene un sentido físico, o sea, lo que te hace sentido que el edificio se esté comportando de esta manera y ante cierta excitación en cierto punto del holograma, algo está tronando en alguna zona del edificio, pues que te haga también sentido a ti, ¿no? Eh, por ahí mencionaba una vez algún profesor que digo, yo lo intento aplicar mucho en los diseños que hacemos acá en la oficina. Yo prefiero vivir en un edificio que tenga una estructuración adecuada, aunque esté diseñado a mano, que un edificio que tenga una estructuración muy complicada y que tenga un análisis no lineal, ¿no? O sea, hay que poder también llegar a ese equilibrio, ¿no? De hasta dónde llegan nuestras responsabilidades como ingenieros estructuristas, porque también, o sea, si tú le metes basura al programa, te va a regresar basura. Esos resultados van a estar manchados, por decirlo así, por lo que le estés dando tú de input. Sí. Oh, pues muy buena reflexión. Sí, la hemos escuchado varias veces, ¿no? Creo que la decía el profesor Bertero, ¿no? De Berkeley. Vertero, Vital, sí, así es. Muchas gracias. Miguel, ¿qué opinas? ¿Cuáles son los parámetros importantes que tú revisas? Yo lo que recomendaría aquí a todos los asistentes es siempre tener con algo que comparar. Creo que es muy importante eso, porque cuando hagan sus primeros análisis no lineales se van a dar cuenta que la cantidad de información que se tiene que definir es demasiada, es mucha. Y no estamos exentos de cometer errores. Lo que se tiene que sensibilizar es ver o aprender a leer qué tanto es mucho y qué tanto es poco, ¿no? Por ejemplo, siempre es bueno comparar con sistemas simples, por ejemplo, con un sistema de un grado de libertad. ¿Se acuerdan que les mencioné que hicimos un análisis no lineal de un edificio aislado? Este, simplemente cuando obtuvimos la respuesta del edificio complejo, que era una estructura muy irregular, con 170 aisladores, simplemente tomamos el espectro de desplazamiento de un sistema de grado de libertad, le asignamos ahí un 15% de amortiguamiento con el periodo aislado y leímos qué desplazamiento tenía el sistema de grado de libertad. Con eso nos fuimos a la historia, la respuesta en el tiempo, y con eso pudimos validar correctamente los resultados.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si en mi modelo de análisis me dice que se desplaza 100 centímetros y en mi espectro de un sistema grabado de libertad se desplaza 5 centímetros, ¿no? Sé que por ahí algo debe estar mal y eso me lleva a revisar otra vez mi modelo. Es lo que yo hago y lo que recomiendo también a ustedes que lo hagan, siempre tener sistemas simples que les dé una idea de dónde debe estar la respuesta. En este caso, pues, de los desplazamientos. Fuerzas y aceleraciones, yo no me fijo tanto de ello porque al menos yo no sé qué tanto es mucho, qué tanto es poco, yo siempre me fijo en los desplazamientos. En cuanto a qué aspectos o parámetros son importantes, pues ya lo mencionaron, siempre hay que revisar, en este caso, pues distorsiones, verificar que no excedan los límites normativos, eh, ver el tema de desplazamientos, el tema en su caso de aceleraciones, si tenemos contenidos importantes, depende del tipo de edificio, inclusive también ver las fuerzas internas que hay en los diferentes elementos y, y también irnos a la norma porque en la NTC, en este caso la NTC Sismo, me dice los lineamientos que tengo que hacer para, por ejemplo, obtener mis valores de respuesta que los voy a comparar con los límites normativos. Por ejemplo, ustedes saben que en un análisis no lineal, pues ustedes van a tener, no sé, si corrieron 8 acelerogramas, van a tener 8 respuestas, no máximas. Por ejemplo, si hablamos de distorsiones, en un entrepiso van a tener 8 diferentes respuestas. ¿Qué es lo que hago? Saco el promedio, saco el máximo, saco el mínimo, etcétera, ¿no? La norma me dice esos lineamientos que tengo que seguir para poder compararlo con los límites normativos. Muchas gracias. Pues si están de acuerdo, vamos con preguntas de los asistentes. Yo les pediría que escriban sus preguntas en el chat, y bueno, yo trataré de ir leyendo, algunas de ellas, perdón, si son muchas, pues va a ser un poquito difícil, pero pues vamos a empezar y vamos viendo. Es más, voy a dejar de compartir la pantalla para que nos veamos aquí todos. Entonces, a ver, miren, aquí voy a empezar a leer algunas de ellas. Este. Dice Diego Armando, ¿qué tan válido resulta usar los acelerogramas sintéticos del programa de diseño sísmico de la CFE? Ya ven que Prodisis genera acelerogramas sintéticos. No sé, ¿alguien ha tenido experiencia usándolos y qué tan válido consideran que debamos usarlos? Este, Bueno, si quieres puedo responder yo. adelante, por favor. Eh, sí, yo he tenido oportunidad de usar los acelerogramas del Prodigy y bueno, no cumplen con requisitos, ¿no? necesarios. Por ejemplo, con las dos componentes horizontales que necesitamos, ¿no? Con los dos componentes, perdón, componentes horizontales compatibles. Te da una serie de señales generadas de forma aleatoria, eh, que además tienen una forma un poco curiosa. Entonces ya a simple vista, pues no dan ganas de usarlos, ¿no? Pero además es esto, ¿no? Que en una estructura tridimensional, si queremos usar eh, o hacer un análisis en dos direcciones, pues no podemos utilizar estos acelerogramas ya de entrada. Y además estos están ajustados únicamente a un espectro de aceleración, ¿no? Que básicamente es la respuesta de un oscilador de un grado de libertad en aceleración. Pero las estructuras, o en el caso de estructuras reales, dependiendo de la estructura, hay otros parámetros como los que ya se han mencionado aquí, ¿no? Energía, velocidad, desplazamiento, duración, en fin, y otras medidas de intensidad que influyen más en el daño que la propia aceleración, ¿no? Entonces, mm, estos acelerogramas, por lo menos no lo recomendaría usar para diseño, ¿no? En ningún momento. Gracias por tu opinión. No sé si alguien más tenga alguna experiencia con eso. Bueno, si me permiten, yo quiero agregar que yo sí, en alguna ocasión, un poco desesperado, busqué usar estos acelerogramas
que les repito, o sea, pues quizá hay que ser muy cuidadosos de en qué situaciones utilizamos acelerogramas que nosotros mismos hayamos seleccionado, buscado, y qué vamos a definir con ellos, ¿no? Y si el proyecto quedara definido con este, pues creo que no es la mejor idea. Me atrevería a decir eso, quizá por mi experiencia personal o por mi actuar. Siempre es importante que nos acerquemos con un especialista que nos pueda dar por lo menos una idea de que si lo que estamos utilizando es correcto. Pero el Prodigy, si no estoy, perdón, el Prodigy, el manual no, sí, el Prodigy, el manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Yo siempre he criticado el uso de él porque es un manual de referencia, no es un código, no es un reglamento. Eso es lo primero que les quiero yo decir. Lo segundo es que, si no me equivoco, el ajuste que hacen respecto al espectro es con el método del spectral matching. A mí personalmente ese método no me gusta. No creo que se utiliza, es extremadamente utilizado, pero la verdad es que desvirtúa todo lo que se utiliza, ¿no? Partimos de una riqueza, insisto, de frecuencias en un acelerograma que la termina suavizando completamente el spectral matching y es, digamos, es el método a través del cual, insisto, si no estoy equivocado, espero yo que no me corrijan. Si me corrigen, pues aprenderé, pero es digamos, un método, o más bien la generación o el ajuste de los acelerogramas que se generan sintéticos con el espectro de diseño se hace a través de este método. Entonces, para mí eso principalmente es una limitación, o más bien una crítica que hago a esto, además de la primera. Muchas gracias. Voy a leer otra pregunta. Dice Iván Ibarra Hernández Diego Esaú, dice, en la pregunta de dónde se obtienen los acelerogramas cuando no se tienen datos, dice, ¿por qué se basan en modelos o datos que se hayan obtenido en roca? ¿A qué se refieren con que son manejables? No sé si pueden aclarar un poquito más ese concepto de que son más manejables. No sé si, Andrés, tú mencionaste eso, ¿no? Que tú prefieres que sean registros en roca para Entendí la poderlos, pregunta, perdón. perdón. Ah, que No, no, no entendí la pregunta. sí, otra vez, bueno, lo voy a tratar de interpretar, o sea, ¿por qué prefieres los acelerogramas en roca, ¿no? Tú comentaste que te gusta más que sean en roca porque los puedes filtrar a través de bueno, usando las características del suelo y para obtener acelerogramas ya con efectos de sitio, ¿no? Sí, ya digo, en el momento en el que se están haciendo la selección de los registros, como les comentaba, el tema de las velocidades de onda en cada sitio, pues es bien particular, ¿no? Entonces es bien importante que los acelerogramas en roca, si tú estás agarrando un registro que ya tiene un cierto filtrado, si de por sí es complicado encontrar registros con características de distancia, tipo de ruptura, profundidad, todo eso, y además que coincida con el DS30 que tiene el sitio, se te va reduciendo cada vez más el universo de estos registros, ¿no? Entonces, yo de repente lo que he platicado con algunos otros colegas es, si tú encuentras esos registros en roca, pues ya no, o sea, te quitas esa otra variable y digo, pues, si por otra parte se hace ese filtrado o esa inclusión de los efectos del sitio desde la roca hasta la superficie, pero ya con un geofísico específico de tu sitio, pues entonces esto ya le quita esa otra variable de este universo de acelerogramas que encuentras en la base de datos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Yo espero que haya quedado clara la duda de Diego Esaú. El ingeniero Trujeque, está un poquito larga la pregunta, así que voy a tratar de reducirla. Dice que muchas veces bueno, la norma pide hacer análisis no lineales para varias estructuras y algunas de ellas pues están hechas con concreto, mampostería, a lo mejor ya son existentes y pues no se conocen las propiedades de los materiales, ¿no? O sea, a lo mejor es una estructura ya antigua. Dice, ¿qué tan válido es que la norma pues nos pida hacer análisis no lineal en ese tipo de casos que dice que además son comunes, si no se tiene en realidad una caracterización válida de los materiales existentes? O sea, en esos casos donde pues no hay tanta información de los materiales que componen la estructura, pero la norma pide hacerlo, o sea, ¿qué tan válido es? ¿Cuál es su opinión? No sé si se hayan enfrentado a esos problemas. A lo mejor Juan Manuel, que está muy metido en la práctica de la Ciudad de México.
Vale, pues la verdad es que es una pregunta muy difícil de responder, ¿eh? Mire, aquí yo creo que siempre la forma de conducirse es lo más, tratando de ser lo más sensato posible. Digamos que cuando no tenemos, si entendí bien la pregunta, es más bien cuando no podemos caracterizar los materiales que, que debemos hacer. Creo que va por ahí, Ujú. ¿no? Podríamos decir, bueno, voy a considerar lo más desfavorable, ¿no? Voy a tomar que el concreto del edificio existente, pues a veces simplemente con la época de construcción podemos tener una idea, quizá no del concreto, pero sí del acero, ¿no? Porque hay aceros que históricamente se dejaron de fabricar, hay aceros que históricamente se ocuparon más en ciertas épocas, entonces podemos como tener una idea de las características del material de acuerdo pues a la edad que tiene la estructura, a la edad en la que se construyó. Pero también podríamos irnos por esta suposición en la que decimos, bueno, pues vamos a pensar que es un concreto de baja resistencia, que el módulo de elasticidad es, digamos, no tan adecuado, y que el acero igual tiene un FY, que vamos a pensar que fue un edificio de hace 50 años, 60 años, un FY 2530, que era el acero muy común en esa época. Eh, digamos que ese sería un escenario que yo probaría. En el estricto sentido que no hubiese posibilidad en lo absoluto de hacer ninguna prueba, yo sería de la idea de, además de ese escenario, tener un escenario B y un C. Y quizá, yo lo veo de forma muy pragmática, quizá obtener de los tres escenarios el más desfavorable. ¿Por qué? Simplemente porque a lo mejor el primer escenario en donde yo estoy demeritando la calidad de los materiales no me lleva al escenario más desfavorable, sino en todo caso me lleva al escenario más favorable para la estructura y resulta que la estructura pues tiene, digamos, una condición al final, una condición mejor de la que en realidad debería haber salido a través de este análisis. Entonces, quizá a lo mejor generando una mejor condición para las calidades de los materiales, a lo mejor ahí encuentro un escenario más desfavorable. Entonces, mi sugerencia, insisto, siendo pragmático, es tener varios escenarios en donde pueda yo probar con, digamos, ciertas combinaciones de calidades de los materiales a falta de esto, y evidentemente si no tengo un acervo histórico, porque generalmente es sencillo saber, bueno, no es tan complicado saber la edad o la fecha de construcción de una, o al menos poner el año, digamos, de construcción de una estructura, entonces ahí podemos sacar las conclusiones. Pero si estamos en el caso extremadamente lejano a esto, pues sí sería como de la idea de generar varios escenarios con distintas condiciones de materiales y a partir de esos varios escenarios, o el análisis de estos escenarios, tres, cuatro, cinco, inclusive, tomar la condición más desfavorable y dirigirme en esa dirección. Eso, insisto, siendo muy, muy práctico. Y por otro lado, pues no perder nunca esa condición de sentido común, ¿no? Yo en las clases que les doy a los muchachos en la facultad les digo, antes de aplicar el sentido ingenieril, hay que aplicar el sentido común, porque a veces nos olvidamos completamente del sentido común y somos muy buenos ingenieros, pero dejamos hablar del sentido común y es el más importante, ¿no? Entonces, junto con lo que comenté al principio, sí no perder de vista el sentido común y pues bueno, no ponerle un concreto que vemos que está completamente agrietado, pues un escenario en donde no tenga ningún agrietamiento, ¿no? A eso me refiero con este último comentario. Entonces, yo me iría por esa dirección, esa sería mi recomendación personal y desde el sentido práctico. Gracias, perdón, ya se nos fue el tiempo y hay muchas preguntas, me da mucha pena, pero bueno, nos las vamos a llevar. Yo creo que muchas de estas se van a ir resolviendo más adelante en las siguientes sesiones, así que pues no se preocupen, creo que fue una muy buena dinámica escuchar de la voz de expertos, sus experiencias. Quisiera yo, pues, no sé si nos puedan regalar así rápido en un minuto nada más para despedirnos, algún comentario final o alguna recomendación que puedan dar los panelistas. Si quieren, empezamos por Andrés y luego con Rodrigo y así nos vamos. Pues digo, rápidamente, es importante seguir estudiando, o sea, no considerar que ya sabemos todo, hay que mantenernos actualizados, hay que seguir leyendo las últimas normas, seguir leyendo los últimos puntos de investigación y también no tenerle miedo a este intercambio, ¿no? Con otros colegas. Sí, muchas veces se subestima el,
las opiniones o la experiencia que pueden tener los demás, diciendo, no, pues es que yo siempre lo he hecho así, ¿no? Entonces, creo que es bien importante, sobre todo con temas tan delicados como lo es el análisis no lineal, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Rodrigo, ¿nos puedes regalar un último comentario, consejo? Pues sí, un poco alineado, ¿no? Con lo que comenta Andrés. Yo aprendo cada día algo nuevo, incluso después de 15 años de hacer y repetir lo mismo una y otra vez. Cada día aprendo algo nuevo y creo que todavía me falta mucho por aprender, ¿no? Y eso es algo muy bonito y que invito a todos a que sean curiosos y que si bien en algún momento dije que hay que tener mucho cuidado con esto, con los análisis no lineales, y parecía como que evitara que los hicieran. No, al contrario. Yo quiero que los hagan, que prueben, que practiquen y que una vez que ya estén seguros de lo que están haciendo, entonces ya poder empezar a diseñar o a evaluar estructuras y a implementar el análisis no lineal, ¿no? Pero hay que este es un proceso que toma mucho tiempo, que es de análisis de los errores que cometemos, básicamente, de lo que aprendemos, y que puede ser muy frustrante en algún punto, ¿no? Que podemos llevar semanas o incluso meses sin poder conseguir que un modelo funcione o que algo, o corregir algún error. Pero bueno, los invito a que no se desanimen, ¿no? Para poder llegar a un punto donde puedan responderle al cliente si están seguros o no que su estructura se comporta de manera adecuada. Muchas gracias. Miguel, no sé si nos quieres hacer un comentario final. Sí, a todos los asistentes que aprovechen este tipo de espacios, la verdad es bastante enriquecedor. Me hubiese gustado que cuando yo fui estudiante hubiera habido este tipo de espacios. Pareciera que en ese momento hablar de análisis no lineal era como de ultra secreto, ¿no? Como que yo lo hago así, pero yo no te digo cómo, ¿no? Así lo hago yo, pero es para mí nada más. Poca gente se atrevía a decir realmente cómo le hacía. Inclusive una vez que yo salí del posgrado, e inclusive hasta se abrió una materia de análisis no lineal, ¿no? Y hubo como un boom. Creo que es bueno que lo aprovechen, con cierto cuidado, con cierta responsabilidad, practiquen ahorita para cuando ya se enfrenten a problemas reales, no se lleven tanto tiempo a veces en averiguar qué es lo que está pasando y por qué no converge el método, ¿no? De análisis. También que tengan muy en claro de que es un método, actualmente la norma clasifica al análisis no lineal como un método de evaluación, no como un método de diseño, también eso tenganlo muy en cuenta. Muchas gracias. Finalmente, Juan Manuel, no sé si nos quieres regalar tu comentario final. Y muchas gracias. Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Felicidades a todos los que están tomando esta capacitación y felicidades a ustedes por este espacio, Héctor. Creo que es muy valioso y ya hacía falta, digamos, tener un espacio para compartir todo esto. Em, creo yo que en el comentario final yo les diría, y tomando un poco de lo que dijo Andrés, Rodrigo y Miguel, anímense a esto. No es algo que sea privativo. Ya hay software que nos permite de manera ciertamente práctica lograr este tipo de análisis, pero es importante, y como bien también lo comentaban mis tres compañeros, mis tres colegas, eh, no abusar, ¿no? Hace algunos años escuché un chiste entre ingenieros, esos chistes que solo nosotros nos reímos y los demás se nos quedan viendo como bichos raros. Un ingeniero decía, yo solo uso el Q de 3 cuando la estructura no me pasa, ¿no? La hago pasar con Q de 3. Entonces, no hagamos pasar una estructura con un análisis no lineal, ¿no? O sea, eso es bien importante. Sí, y quizás un comentario muy general, no quiero particularizar el comentario, pero es una herramienta muy útil, pero no la utilicemos mal, ¿no? Hagamos buen uso de esta herramienta y para hacer un buen uso de esta herramienta, pues capacitémonos, preguntémonos, convivamos entre todos, compartamos experiencias, como dice Andrés, que es bien importante, y pues no tengamos miedo a dar el paso, que además es necesario. Pues muchas gracias nuevamente, Héctor, y gracias a Rodrigo, Andrés y Miguel y a todos los presentes. Pues muchas gracias. Ha sido una sesión, yo creo, muy interesante, muy buena, buenísima, yo le llamaría. Mucha experiencia aquí acumulada de
varios años de los panelistas, pues no me queda más que agradecerles a todos, tanto a los panelistas como asistentes, por su tiempo. Y nos vemos el jueves, ¿no? Para continuar. No sé si Vania tenga algún anuncio o algo, si no, nos No, todo bien. despedimos. Estaremos poniéndonos en contacto con algunos de ustedes porque estamos terminando de revisar las listas. Entonces, pues bueno, ahí les encargo nada más que estén pendientes de sus correos y cualquier cosa, estamos ahí al pendiente. Nos vemos Muchas el jueves. gracias. Gracias, Andrés, Rodrigo, Muchas Miguel, gracias por la Manuel. Gracias a invitación. todos. Muchas gracias por Saludos la a todos. invitación. Que estén muy bien. Bonita Saludarlos. tarde. Luego. Hasta luego. Bueno.